Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ángela, yo tengo 30 años, soy de Colombia, vivo en la ciudad de Bogotá y actualmente me dedico a la terapia individual, soy psicóloga y atiendo pacientes de manera individual, eso es a lo que me dedico en este momento. Y hoy quiero compartirles mi historia de amor con el Señor, una historia muy bonita que se remonta a 15 años atrás. Yo vengo pues originalmente de una familia maravillosa, una familia que creo que es un don inmerecido del cielo, que siempre me pregunté pues cómo, por qué o para qué Dios me había dado como una familia tan buena, unos padres amorosos, unos hermanos maravillosos que siempre he admirado profundamente y sobre todo pues un hogar en el que se me inculcó la fe, en el que digamos que sí se me dio esa oportunidad de conocer la fe, pero solo hasta mis 15 años fue que tuve un encuentro personal fuerte con el Señor, porque antes era más como por simplemente hacer lo que mis papás pues me enseñaban, pero realmente no había tenido como ese encuentro o esa confirmación de mi fe con el Señor. A los más o menos 14 años, un año antes de este proceso de encuentro fuerte con el Señor, empecé a tener como crisis existenciales muy fuertes, ¿no? Empecé a preguntarme qué sentido tenía como la vida, para qué estábamos aquí, no sé si por la adolescencia o qué, pero me empecé a cuestionar mucho y empecé a percibir y a hacer mucha conciencia de un vacío que tenía muy grande en mi corazón. Sentía que mi vida era muy monótona, a pesar de que era una vida muy buena, ¿no? Como que de verdad no me faltaba absolutamente nada, estaba como en un colegio maravilloso, tenía unas amigas lindas, pero, pero sentía que la vida era muy monótona, que era como cíclica y siempre estaba esperando que algo pasara, ¿no? Como el fin de semana, las vacaciones, ¿no? Algo distinto, ¿no? Cuando me gradúe del colegio, cuando pueda estudiar lo que yo quiera y no estar acá, ¿no? Como que no disfrutaba como el momento presente y percibía un vacío y al mismo tiempo ese vacío me hacía sentir muy mal conmigo misma porque yo no entendía por qué me sentía de esa forma si es que mi vida era demasiado buena, ¿no? Como pensaba que era una persona mal agradecida, más o menos. Y en esa crisis existencial, pues empiezan a surgir muchas preguntas en mi vida. Y para noviembre del 2008 conozco a un movimiento católico que se llama MBC, un movimiento de vida cristiana, es un movimiento peruano, en la ciudad de Cali, que era donde pues yo crecí, ¿no? Y ahí empecé a hacer unos vínculos muy profundos de amistad. A mí, como que a pesar de que yo había sido formada en la fe en mi casa y en mi colegio, como que a mí las cosas de la iglesia me parecían como que no me llamaba la atención los grupos ni nada de esas cosas, como que sentía que no me identificaba. Pero este grupo o este movimiento eclesial me cautivó muy rápidamente. Fue como si todo hubiera como encontrado su lugar y descubrí mi llamado no solo a ser cristiana, a la santidad, a ser hija de Dios, sino también a esta familia espiritual concreta que respondió muy precisamente a lo que mi corazón también reclamaba, ¿no? Fue ese medio por el cual Dios quiso como mostrarse frente a mí de una manera muy fuerte. Esa época fue como una época en donde sentí que mi vida pasó como en blanco y negro, como en un círculo monótono, a como una aventura llena de color, ¿no? Es como lo puedo describir en ese momento con ese entendimiento que tenía a esa edad. Y empecé a experimentar como un verdadero gozo, empecé a hacer apostolado, me empezaron a enseñar como ya a rezar más, como personalmente con el Señor,
a visitar el Santísimo, me enseñaron a rezar el rosario porque había visto a mi abuelita, pero como que yo nunca lo había rezado como tal. Y fue muy, muy bonito ese tiempo, fue como el tiempo más feliz como de mi vida. Y ahí también fui acompañada por un grupo de laicos consagrados, hombres, porque en Cali no había pues rama femenina en ese momento, bueno, no hay. Y ellos fueron quienes me acompañaron y hoy en día yo los considero pues como mi familia verdaderamente porque me enseñaron muchísimo. En esa primera Semana Santa, a partir de ese momento, tuve como ya como el momento sí de quiebre fuerte que fue, o lo recuerdo como en oración en la capilla, en la casa donde nos reuníamos, pues había una capilla, y recuerdo tener como una certeza a esos 15 años, ¿no? Una certeza muy grande y muy profunda de que Jesús se había dado la vida por mí, como que siempre me lo habían dicho, pero ese día yo entendí eso que implicaba en mi vida, como que yo recuerdo estar de rodillas, llorar, 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 o sea, como un momento así de antes y después de ese día, eh, de sentirme muy amada, de sentir que mi vida había tomado como un sentido verdadero, profundo. Sentía mucha plenitud en mi corazón, felicidad, gozo, sobre todo una gratitud enorme, ¿no? Como no te bastó con darme todo lo que ya me has dado y ahora hago conciencia como que por tu gracia, porque yo misma nunca lo había entendido, de que has dado la vida por mí y me has amado hasta el extremo, ¿no? Hasta derramar sangre por mí, como has pagado un precio muy alto por mi felicidad, por abrirme las puertas del cielo, y eso a mí me da como una alegría tan grande que yo sé que nada ni nadie me la va a arrebatar. Tenía esa certeza muy fuerte en ese momento y yo le dije al Señor, gracias, o sea, no tengo nada más que decirte, gracias. No tengo como agradecerte, como devolverte, nunca voy a poder devolverte lo que me has dado, pero lo más valioso que tengo es mi vida misma, los años que tengo como por delante hasta que tú permitas. Y a mis 15 años yo le firmé un cheque en blanco al Señor diciéndole, eh, soy tuya, quiero servirte, ya entendí como por alguna razón misteriosa, como en tu profunda y en tu sabia misericordia, a mis 15 años encontré ese tesoro que todo ser humano pasa su vida buscando, ¿no? Es un momento muy bonito y es un momento que todavía me acompaña mucho porque fue como ese primer encuentro de amor en el que el Señor como que me miró. Eh, y es algo que me da mucha fuerza en los momentos de dificultad porque es una historia larga, ¿no? Eso empezó a los 15, tengo 30, entonces eso ha sido como el momento, como inicial, digo, mi momento cero con el Señor, como mío. Ya después, bueno, hice discernimiento vocacional a la vida consagrada con la rama femenina de las laicas consagradas, pues, de esta espiritualidad. Pero finalmente vi que mi camino no era por ese lado y varios años después conocí a un chico que fue mi novio por 7 años, un hombre muy virtuoso, muy de Dios, y yo dije, bueno, no, ya aquí fue, aquí es el lugar, como que no lo dudaba mucho, pero había una situación muy particular en esa relación y era que esta persona tenía muchas dudas de si estar o no estar conmigo. Y yo, digamos que también en mi madurez o en no saber muchas cosas de la vida, como que no entendía muy bien eso que significaba y simplemente me basé mucho en mis propias fuerzas, me basé mucho como no
no en Dios y su sabiduría y su plan perfecto, sino en yo lo voy a lograr, ¿no? Voy a hacer que esto funcione. Y la experiencia en general, aunque fue una relación bonita, una persona muy buena, un hombre muy bueno, era como querer encajar como a la brava un círculo en un cuadrado, ¿no? Entonces, eh, esa experiencia y esa sensación igual le queda a uno en el alma, en el corazón, y el a veces querer basarnos en nuestra propia fuerza, que es como la primera como lección que aprendí como con mucho dolor, es algo que nos hace darnos contra las paredes, como decimos acá en Colombia, como chocarnos, pero no fluir. Y eso me causó un daño muy, muy grande, porque al final, pues de 7 años, esta persona, yo igual con la intuición de algo no está bien, pero pues esta es la persona porque imposible que no, como, no sé, como que para mí era tan simple pensar que sí lo era, me dice que no me ama, que no ve un futuro conmigo y que no quiere estar conmigo pues en su vida. Esto a mí me rompe el corazón en mil pedazos. Si hay alguna persona que me escucha que está pasando por un momento así, como de corazón roto, le entiendo mucho y este testimonio le va a servir bastante porque también les contaré cómo Dios reparó mi corazón y cómo hoy veo eso con unos ojos de mucho amor, como que siento que Dios también permite esas cosas para nuestro mayor bien. En ese momento no lo entendía mucho, sufrí, lloré, pataleé, le peleé al Señor, como para qué me permitiste estar 7 años de mi vida con una persona que no era la persona. Eh, y sí me hice mucho daño. Creo que de alguna manera, como Pedro, cuando está en este momento, como que el Señor se le aparece sobre las aguas, ya eh, como que él duda cuando deja de mirar el rostro del Señor y yo siento que eso fue lo que me pasó, ¿no? Al querer basarme en mis fuerzas me miré a mí misma, miré solamente mi dolor, pero yo nunca como que me despegué del todo de él y aunque no entendiera como que yo igual lo seguía buscando porque me aferraba a esa primera certeza de los 15 años, por eso se las contaba. Yo sé que yo te prometí confiar en ti, que yo te prometí entregarte mi corazón, me está costando, pero yo lo único que le pedí al Señor en ese momento fue que esas lágrimas que derramé, que fueron muchas y que fue algo que me marcó y que me costó muchos años como sanar, no fueran en vano. Yo le decía, Señor, solamente te pido eso, ¿no? Que estas lágrimas algún día den un fruto para tu gloria, para ir construyendo tu reino aquí, para mi camino también de santidad, de encuentro contigo. Y eso fue lo que yo le pedí y pues él me estaba preparando. También pensaba mucho en esta imagen, no sé si alguien la ha visto, que es un dibujito en el que aparece una niñita con un osito como todo deshilachado, destartalado, dañado, aferrada a su osito, ¿no? Y al frente está Jesús diciéndole, entrégamelo. Y detrás de su mano, ¿no? Detrás de su espalda, con su otra mano, está sosteniendo un oso como gigante, precioso, mucho más bonito. Entonces, como que pienso mucho esa imagen en mi vida, yo siendo esa niña, ¿no? Que se aferra a su osito, que es suyo, y en ese momento siento que como Pedro también, que tuvo todo un proceso de ir como creciendo en la fe por partes, ¿no? Como que en un momento determinado lo niega 3 veces, pero después terminando su vida por su maestro, como que necesitó también tiempo como para ese proceso de ir creciendo en su fe, y el Señor lo entendía como que lo acompañaba en eso y me siento muy identificada porque en ese momento cuando pienso en esta imagen del osito, a mí me costó mucho soltar ese osito y yo nunca lo solté, ¿no? Como que yo me aferré, pero el Señor también permitió que, que como la vida misma se encargara de poder, de tener que soltar, ¿no?
para mi mayor bien y para el bien también de este otro hijo amado, ¿no? Al que Dios también le mostraba probablemente pues un camino distinto. Luego, eso como que me costó y tuve a partir de eso como muchos altibajos. Yo me vine a vivir luego a Bogotá porque vivía pues en la ciudad de Cali, a trabajar acá, ya como a independizarme. Ya llevo 5 años acá en esta ciudad o 6. Y pues Dios me permitió como recomenzar, me dio un trabajo maravilloso, un trabajo donde además hacía apostolado, donde me llevaron a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y como que reconfirmé ese amor del Señor. Y como que fue una luz en medio de un tiempo de mucho desierto. Creo que del 2017, que fue el año que terminé con este novio, y 2022 fueron años de un desierto espiritual muy grande, en donde nunca como que me aparté completamente, pero en donde sí tuve muchos altibajos y creo que sí como que caí muy, muy bajo, como a pesar de ya haber tenido esa primera experiencia de amor con el Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque me costaba mucho confiar y yo decía, bueno, o sea, no me estás llamando a la vida consagrada, eh, esta persona no fue, pero como que tampoco llega nadie y no pasan los años y pasan, no sé, como 7 años para volver a conocer a alguien. Y en ese lapso empecé como a tener una experiencia en mi corazón que también quiero compartirles, y es que yo creo que todos por naturaleza tenemos como un vacío en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra parte como interior, más interior, que está para que Dios lo llene completamente. Y solamente Dios, nada ni nadie lo puede llenar, ni siquiera el amor de tu vida, por decirlo así, nada, ni siquiera cosas buenas, ni siquiera tus propias virtudes, no. El Señor mismo es quien llena y ocupa ese lugar, y es un lugar al que yo llamo pues como el trono de tu corazón, en donde se sienta el rey. Bueno, Él es el rey. Y yo empecé como a caer yo digo que es como idolatría sobre el concepto de pareja, ¿no? Como si yo no tengo una pareja, yo estoy incompleta. Porque pues yo vengo de una familia que mis papás llevan 42 años juntos y aparte son súper unidos, hacen todo juntos, se aman. Entonces como que yo quería eso, como que yo decía, yo por qué no puedo encontrar a alguien que me ame así, ¿no? No ser elegida es como lo que yo conozco. Que me digan, no, no, hasta ahí, ¿no? Igual mis hermanos, tengo 3 hermanos mayores, todos casados con sus esposos, bueno, sus esposas y su esposo, mi hermana, todos como que con historias parecidas a las que yo tenía con este primer novio, y al final sí se terminaron casando con ellos. Yo decía, porque a mí no, yo te he entregado mi vida, yo de verdad he tratado de hacer las cosas bien, Señor, porque a mí no me salen, ¿no? Y ese tiempo fue muy oscuro, porque al caer en este pecado de idolatría, como de buscar el becerro de oro en vez de confiar en el Señor y poner como toda mi felicidad simplemente en Él, eh, empecé como a tener afán como por tener una pareja. Entonces empecé a tener citas con varios muchachos, a buscar como, sí, como la forma en la que pudiera como salir con personas y ver si de pronto de repente en algún lado como que algo surgía, siempre en el fondo de mi corazón con un anhelo de pues que si es que esa es mi vocación, ¿no? El matrimonio, poder caminar de la mano con esa persona al cielo, ¿no? Pero eso se fue desfigurando a medida que mi corazón se fue rompiendo más y más, eh, haciéndome daño porque bajé mucho mis estándares, eh, y perdí como toda esa esperanza y como que se me empolvó mucho, como que empolvé y callé ese anhelo y me pretendí conformar con menos. Y empecé a descubrirme muy frustrada, muy lastimada, como por muchas personas, como micro lesiones, porque eran como relaciones de salir un día a tomar café
y ya, luego nunca me volvían a hablar o cosas así. Y yo empecé a dudar de mi valor. Yo decía, ¿será que yo tengo algo mal? De verdad lo pensaba. Y adicionalmente, pues renuncié al trabajo que tenía porque empecé como a querer ser más libre, me fui a vivir un tiempo a la playa, quería ayudar a mis papás en el negocio familiar y fue un tiempo bonito, descubrir muchas cosas, pero también coincidió con la pandemia y finalmente terminé como en una depresión muy fuerte en ese tiempo porque estaba viviendo sola, encerrada completamente, no tenía amigos porque dejé todos, o sea, todos los amigos que yo tenía eran amigos en común con mi exnovio, entonces cuando me vine para Bogotá, corté relación con todo porque yo me dolía tanto que no era ni siquiera capaz como de, de relacionarme con nada que tuviera que ver con él. Y en Bogotá pues no había conseguido amigos en todos esos años, o sea, estoy hablando de año ya 2021, ¿sí? Entonces sentía que no tenía amigos, que había perdido como mi contacto o mi participación con el movimiento al que pues siempre pertenecí, como que ya no tenía ninguna relación, me hablaba con muy pocas personas, eh, no tenía una pareja, o sea, era como todo está mal en mi vida, pero ¿por qué? Y tampoco como que tenía esa experiencia de Dios como antes, ¿sí? Pero me aferraba a la certeza de mis 15 años, ¿no? Como que eso era lo que como que me daba fuerza. Sin embargo, un tiempo muy triste, en donde empecé a olvidarme mucho de quién era yo, de mi valor, de mi dignidad, de para qué estaba acá. Y llegué a pensar que mi vida ya no tenía sentido y el vacío era aún más grande porque yo sabía lo que era ser feliz, yo sabía lo que era tener el corazón lleno de Dios y ya no encontraba la manera de recuperar como eso, ¿no? También sabía que pues parte también de un camino de fe es ese combate espiritual y es ese estar dispuesto a transitar esa noche oscura que es común, que creo que todos pasamos en algún momento por eso y eso como que igual hacía que volviera y volviera, pero era muy intermitente. Luego, mis papás ya se preocuparon mucho porque pues yo hablo mucho con ellos y yo le decía a mi mamá que yo sentía que, sí, como que si yo estaba acá o no daba lo mismo, ¿no? Como que sí, estaba muy triste. Me dijeron como, ¿por qué no buscas un trabajo? Yo no quería, porque yo estaba pues muy libre, como trabajando desde la casa, no sé qué, pero sí con poco contacto con personas. Y en o sea, en un arrebato como de, ok, voy a buscar algo para hacer, surge la posibilidad de trabajar en un colegio como profesora, cosa que jamás en la vida me imaginé. Además, un colegio donde tenía que usar uniforme para ir a trabajar y yo estaba como en una mentalidad de libertad, a mí nadie me diga qué hacer, yo soy, mejor dicho, hago lo que yo quiera. Y como que Dios me pone en esa situación y fue como, bueno, estaba feliz, increíblemente. Eh, el encargado de ese colegio me dio una oportunidad muy grande que creo que en ese momento como que rescató mi vida porque este colegio es un colegio que se toma muy en serio la fe, como que en verdad, y tenía capilla, sacerdote, tenía la posibilidad de hablar y de anunciar también al Señor ahí, a los niños con los que trabajaba, y ahí recuperé mucho como otra vez este primer amor, ¿no? Como que, pero lo interesante ahí, lo que quiero que les quede es que al caer ya como al fondo, dije, no puedo más, Señor, hago lo que sea, busco lo que sea, solamente te pido que me ayudes a rendirme a ti, ¿no? Y me rendí a Él y mira, yo me pongo uniforme, yo ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ¿sí? Hago las cosas a mi manera y me salen mal. Y el Señor me respondió y me recompensó con creces esa entrega que yo pues le hice y encontré un gozo muy grande en ese trabajo, ¿no? Y todo como que empezó a tomar nuevamente como su lugar, ¿no?
En ese mismo momento, como todo empieza a ordenarse increíblemente, recupero mi relación con mi familia espiritual, pero ahora pues en Bogotá, que también tienen como su sede pues acá, y conozco un grupo de amigos maravillosos que hoy son mis mejores amigos, personas que son importantísimas para mí, amigos en la fe, que me ayudan a caminar, que me ayudan, que me corrigen, que me hacen reír, que me acompañan y que me escuchan y todo. Y empezamos como un grupo a hacer apostolado, a rezar, a hacer cosas, ¿no? Otra vez y fue literal como una, un volver a vivir eso que viví a mis 15 años, ¿no? Con ese gozo, con esa plenitud, con esa alegría, con amigos, con mi familia espiritual, con el Señor ahí muy, muy vivo y muy, como que volvió a entrar en mi vida, así como con un fuego muy grande. Y yo estaba feliz, ¿no? Y por esa época también recuerdo que una tía mía que es muy creyente me regaló un rosario de San José, eso fue antesito de entrar al colegio, y me dice, reza por tu futuro esposo. Y yo como que, bueno, como que me costaba tener fe porque yo decía, "Ay, ya, como que yo creo que no va a pasar". Pero bueno, lo empecé a rezar y empecé a tener una relación con San José y curiosamente San José es quien me lleva pues a este colegio que digamos me ayuda y me saca como también de ese lodo en el que estaba, ¿no? Entonces empiezo a tener también una relación muy bonita con San José. Para ese momento, ¿qué pasa? Que la vida da un giro muy importante aquí, pero antes de contarles ese giro, también quiero contarles una oración que yo hice más o menos la primera o segunda semana que entré a trabajar a este colegio. Eh, yo me fui a confesar con un sacerdote eh, y fue una experiencia hermosa, como de las confesiones más hermosas de mi vida, como que de verdad vi el rostro del Señor en ese sacerdote, sentí su abrazo, su mirada como muy fuerte y digo, me había confesado muchas veces en mi vida, ¿no? Como que, pero esa fue como muy significativa. Y estamos hablando julio del 2022. Y cuando salgo de esa confesión, hago una oración en la que me sale del corazón decirle al Señor, mira Señor, empiezo esta nueva etapa de mi vida, me rindo a ti, me entrego a ti, yo ya no quiero hacer las cosas a mi modo. Mm, y sobre el tema de la pareja, Señor, yo sé que tú eres el que tiene que reinar en mi corazón. Y la novena San José eso es lo que dice, que el Señor reine en mi corazón como reinó en el corazón de, de José y de María, ¿no? Entonces como que le decía mucho reina en mi corazón eh, y estoy cansada, me duele el corazón, como que de verdad estoy muy decepcionada como de todo esto, me he expuesto mi corazón por, por querer hacer las cosas a mi manera, ya no quiero más. Escógelo tú por mí, a mí me quedó grande esto. Yo cierro mi corazón, ya no lo expongo más con una llavecita y yo te entrego esa llave a ti, Señor, en tus manos. Solo tú, Señor, sé el encargado de entregarle esas llaves a la persona que tú has soñado para mí. Que sea esa ayuda adecuada, que yo sea esa ayuda adecuada para esa persona para llegar al cielo juntos, ¿sí? Si se va a demorar 10 años, no importa, Señor, tú sabes más. Yo lo único que te pido es que me concedas la gracia de ser feliz plenamente contigo, de enfocarme en construir tu reino, en anunciarte, en hacer mi trabajo con amor y que eso sea como secundario, ¿no? Dame esa gracia de tener esa paz en el corazón y de no desesperarme con eso, ¿no? Porque sé que tú tienes la capacidad y la grandeza para darme esa plenitud que solo tú puedes darme al final, ¿no? También le pedí que si no era su voluntad que yo encontrara una persona que me diera también esa gracia de entregarme pues a él en mi vida cotidiana y que,
y que si es que había una persona para mí que solamente le entregara esas llaves si es que ese hombre le amaba a él más que a mí y que le amaba más a él, al Señor, que a su vida misma. Eso le dije al Señor, ¿por qué? No lo sé. Y así fue como empezó Dios a responderme y a decirme, ya, como que ya me rindo y el Señor empieza a derramar como literal una cascada de gracia impresionante, de un gozo, de una alegría otra vez, ¿no? Como volví a tener esa experiencia de encuentro personal con Él. Y ahí es donde sucede este giro que les comento importante, y es que dentro de ese grupo de amigos, a mí me gustó una persona, ¿no? Como que me gustó. Pero me di cuenta al poco tiempo que esta persona estaba haciendo un proceso de discernimiento vocacional a la vida consagrada. Entonces, bueno, yo entré en un poco crisis porque dije, Dios, o sea, como que habíamos quedado en otra cosa, ¿sabes? Como que no quiero perder el tiempo, obviamente esta persona pues no es, entonces colabórame y ayúdame, no, yo súper confianzuda, ¿no? eh, para no sentir nada por esta persona, ¿no? Alejarme, no, porque pues no, como que no tiene ningún propósito. Y yo le pedí a Dios, quítamelo, 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 ¿no? Y era muy, muy gracioso porque yo a veces estaba en la capilla y le decía a Dios, quítamelo, 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 literal, como si fuera una enfermedad, como tú quítame esto, este virus, no sé, como que no. Y esta persona en ese mismo instante, y me pasó muchas veces, llegaba a esa misma capilla, a esa misma hora, y se sentaba ahí. Y yo era como, no era que me lo quitaras, no que me lo pusieras. O sea, Señor, no está funcionando esta oración. Claro, ¿no? En su humanidad, ¿no? Pensando como, elimina esto que no me gustó, ¿sí? Y no solamente esta persona me gustaba, sino que veía en él algo muy especial, como que mi corazón sentía como si fuera un imán hacia esta persona. Entonces era algo muy fuerte, pero pues yo lidiaba como con ese sentimiento yo solita, ¿no? Como que, bueno, Dios no me lo quitó, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Y empecé a rezar, y yo he rezado pues desde mis 15 años, eh, pero creo que ese último año recé lo que no había rezado en toda mi vida. O sea, fue como muy retador ese momento. Entonces, empecé a entender a través también de consejo, busqué consejo de consagrados, de sacerdotes, cómo me está pasando esto, qué hago. Y un poco lo que empecé a entender era que el Señor me decía, ok, tú quieres a esta persona, quiérela, pues, ¿no? La quieres amar incluso, ámala. Pero acuérdate qué es el amor, ¿no? Y el amor es desear el bien máximo para la otra persona, ¿sí? Y si es que el bien máximo de esa persona es seguir su camino en esa vocación, en esa vida, pues maravilloso. Y se reza por eso. Y se le ayuda a eso, no se le es un obstáculo, ¿no? Y quienes me aconsejaron me dijeron, tranquila, ¿no? Como que esas cosas a veces pueden pasar. Me dan una serie de instrucciones de prudencia, en donde tengo que ejercer la virtud de la prudencia y en donde sobre todo tengo que empezar a pedirle a Dios mucha pureza de corazón para que ese cariño o ese amor hacia esa persona se ordenara y se pusiera en el lugar correcto de mi corazón, ¿no? ¿Cómo? Pidiendo mucho por su vocación, por su felicidad, por encima de cualquier cosa, de mis gustos y de mis sentimientos. Recuerdo que en un momento hablo con mi director espiritual, que es un sacerdote, le comento la situación, me dice, enfócate en el Señor, enfócate en tu camino de santidad, pero me dice algo que me parece muy hermoso y que me arrastra mucho el corazón a elevar ese amor como algo mucho más trascendental que un mero
no sé, atracción física o afecto físico, dirá, en el cielo, si Dios quiere, todos llegaremos allá, ojalá. Eh, Imagínate qué bonito será cuando esta persona, te encuentres con esta persona en el cielo y ahí donde todo se sabe, él sepa que de verdad lo quisiste porque rezaste por su bien y rezaste mucho, como que hiciste muchas oraciones por él. Entonces, como pureza de corazón, pureza de corazón, pureza de corazón, y yo como que de verdad luché muchísimo para que Dios me diera esa gracia, como que recé mucho, le pedía mucho, y él iba como dándole mucha paz a mi corazón en medio de eso, porque igual era complejo. Al tiempo, este muchacho en un momento determinado, o este joven, me dice que yo le gusto, ¿no? Me dice que yo le gusto y pero que él, pues, no pretende como simplemente hacer su capricho y su voluntad, sino que él quiere hacer todo muy bien, que quiere continuar con su proceso de discernimiento vocacional a la vida consagrada y que por lo tanto, pues también pues hay que tomar pues algunas otras medidas adicionales, ¿no? Entonces cada vez como que nos íbamos alejando más y más y más, ¿no? Que teníamos como un grupo grande de amigos y pues como que empezamos como a apartarnos precisamente por eso. A mí me llamó mucho la atención ese episodio concretamente, hubo muchos que no les contaré porque no alcanzaría el tiempo, pero me llama mucho la atención que esta persona prácticamente me dice, yo voy por este camino, que no es un camino junto, sino es un camino diferente, pero yo tengo una experiencia de profunda paz, ¿no? Cuando yo venía de unas heridas gigantes, de unas heridas de rechazo, de no ser elegida por una pareja o por quien me gusta, como que en un momento eso pareciera un rechazo, pero yo tenía una paz increíble. Se sentía una paz y una presencia de Dios en ese momento que los dos percibimos y que estábamos en una paz grandísima, ¿no? De Dios sabrá qué hacer con nosotros, ¿no? Ponemos los medios y ya está, ¿no? Entonces empezamos pues cada vez más a alejarnos. Él inmediatamente, o sea, literalmente ese día, habla con quienes lo acompañan espiritualmente a él, sus autoridades también, ¿no? Me está pasando esto, ¿no? Empiezan como a acompañarlo y un proceso de discernimiento que para ese entonces y hasta su final fue de 8 meses, un proceso de 8 meses, una oración de 8 meses para los dos. Y digamos que yo empecé como a renunciar a mi participación en muchas actividades con mis amigos y todo, y fue muy duro para mí, pero lo hice también por cuidar mi corazón, porque también era importante cuidar mi corazón, pero también para cuidar a él, no ser un obstáculo como en su camino. Y aunque me costó mucho, me remitía mucho a esta frase de la beata Chiara Badano, que dice, hay que saber morir hay que saber morir por heridas de alfiler para saber morir por una herida de espada. Entonces, eso me reconfortaba mucho porque yo pensaba, toda mi vida se la he querido entregar a Dios. Le he pedido que me lleve a la santidad. Por lo tanto, para mí la voluntad de Dios no es una cosa accesoria, es fundamental. Y aquí se tiene que hacer su voluntad, cueste lo que cueste, ¿no? Y yo sufría y yo lloraba, yo decía, yo quisiera que él fuera la persona para mí, como que yo algo en mi corazón me decía como que él es, pero como que el contexto y la situación de vida me decían, no, eso es como que está en tu cabeza, ¿no? Entonces como que era un combate interior muy fuerte que de verdad solo Dios sabe lo difícil que fue y lo mucho que me costó también como soltar, ¿no?
Pero muchas veces también experimenté el consuelo de Dios, el abrazo de Dios, el tranquila, yo te quiero feliz, todo va a estar bien, todo va a salir bien, ¿no? Como que pensaba eso y decía, bueno, sí, como que todo va a salir bien porque Dios me ama y Dios siempre ha velado por mi felicidad, ¿no? Entonces, él, digo, ya estas cosas que sé de él las sé porque ya me las contó mucho tiempo después, pero en su momento, pues él empezó a experimentar también muchas cosas en su corazón, a tener pues su proceso personal, empezó a descubrir que este sentimiento que él tenía era un sentimiento que tenía un peso importante y que sí tenía un lugar importante dentro de su propio discernimiento. Porque claro, al comienzo lo primero que uno piensa en una situación así, evidentemente es como, no, la distracción y ignoremos esto, como que él intentó hacerlo, pusimos los medios para alejarnos, pero digamos que ese sentimiento se acrecentaba en su interior, en su oración, incluso a la distancia. Y pues se dio cuenta que no solamente había un gusto, sino como ya algo mucho más grande, ¿sí? Sin embargo, pues quienes lo acompañaban espiritualmente, pues les costaba también como comprender ese sentimiento, comprender lo que él les compartía, lo que él iba sintiendo en su corazón, por muchas razones, ¿no? Y como que en su momento les costó mucho poderlo acompañar de la manera más objetiva posible, por lo que juntos, tanto ellos como él, deciden que lo mejor es que él se ha trasladado a otra ciudad, eh, para que así pueda, digamos, continuar con su discernimiento mucho más concentrado, incluso en otra ciudad diferente, y pueda como cerrar bien su proceso, ya sea para irse a formación, porque ya se iba a formación, eso ellos hacen como ciclos de un año, entonces él ya le quedaban, pues, sí, como unos 4 meses para esa época, hasta que tenía que tomar ya la decisión, ¿me voy o me quedo? Este es el lugar y empiezo ya un camino o definitivamente apuesto pues, por otra vocación, una vocación pues matrimonial, ¿no? Entonces, eso fue un tiempo muy difícil para los dos, porque a él siente que como que a Dios como que le empezó como a cambiar un poco los planes y quiso como asegurarse mucho de hacer las cosas bien y de terminar bien todo su proceso hasta el final. Ese tiempo sí, efectivamente fue difícil, sin embargo, pues me contó, me voy, eh, sí, como los últimos 2 meses de esos 4 meses que quedaban, los dos últimos finales, y en ese momento, para él, cuando ya se va para allá, estoy mucho más inclinado a salir, ¿no? A apostar por otra vocación, una vocación matrimonial. Sin embargo, pues yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? Me lo decía constantemente, quiero terminar todo mi proceso, concentrarme completamente, abandonarme, rezar, ponerle de verdad esto al Señor para que tenga el lugar que tenga que tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces nos encargamos cada uno de rezar por su cuenta. Eh, pero en ese momento, antes de él ser trasladado a otra ciudad, sí teníamos una experiencia como de querer estar juntos como con todo nuestro corazón, ¿no? De apostar por un nuevo discernimiento ahora juntos, ¿no? Como pareja. Mm, pero queríamos como ir hasta el final con el Señor, ¿no? Y hablábamos mucho de que eso que pasaba o este sentimiento que había era como un barquito, ¿no? Que lo íbamos a poner a volar o no, a poner a navegar en un mar turbio, lleno de tormentas, donde iban a haber muchos obstáculos, ¿no? Sí, donde íbamos a estar aún más alejados porque en ciudades distintas, o sea, como que cada vez era más y más así. Mm, y le dijimos al Señor, ese es nuestro barquito, lo quisiéramos, queremos que llegue a un puerto seguro,
pero si tú quieres que ese barquito sea destruido, Señor, destrúyelo, ¿no? Como que de verdad le entregamos todo al Señor. O sea, si tú quieres esto para nuestra vida, decimos sí, si quieres otra cosa, sí, o sea, sí, Señor, los dos, sí, cada uno individualmente con el Señor. Entonces fue doloroso porque fue como un soltar, como un que sea lo que Dios quiera, ¿no? Soltamos, porque al final de este proceso, él también podía decir, no, definitivamente Dios me quiere acá y acá sigo y pues adiós para siempre, ¿no? Entonces era también una posibilidad muy grande. Entonces, pues fue un tiempo de mucha incertidumbre, pero también un tiempo muy bonito de purificar mucho los sentimientos, como que de verdad creo que a pesar de que fue difícil, Dios también ahí se hacía presente y se manifestaba en cada momento, ¿no? Cuando él terminara su tiempo, bueno, allá fue acompañado específicamente por un sacerdote de la comunidad, un hombre que para nosotros fue ese padre espiritual que no habíamos tenido, un testimonio cristiano muy bonito, un hombre que de verdad fue amoroso, fue acogedor, fue comprensivo, que acompañó con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, que le dio a él mucha libertad para que él pudiera tomar la decisión precisamente más libre posible, como la más libre para él, ¿no? Eh, y para cuando se terminara como todo su tiempo, eso coincidía con viaje de la JMJ a Portugal, Lisboa. Y precisamente íbamos a ir pues un grupo de amigos del movimiento y el que acompañaba espiritualmente era el mismo sacerdote que lo estuvo acompañando los últimos meses. Yo no lo conocía, pues a este sacerdote lo conocí ya estando en el viaje, pero yo me fui como una semana antes para Madrid sola y en un momento ya estaba agotada también como de no saber qué pasaba, qué iba a pasar y yo sentí que necesitaba saberlo, como que me desesperé y llamo a este chico y le digo, bueno, ya pasaron 8 meses, yo necesito que me digas qué decidiste, porque yo necesito también darle un cierre a mi corazón, ¿no? Y me dice, o sea, justo vísperas antes de vivir la Jornada Mundial de la Juventud, todos juntos, ¿no? Como que iba a tener que verlo como 2 semanas seguidas. Y le pregunto por teléfono, porque él estaba en ese momento en Italia, que fue como nuestra pre-jornada, como cada uno aparte. Me dice, como con mucha inseguridad, pero también con mucha frialdad, me quedo. Y yo, bueno, listo. O sea, estaba como que fue, una daga en el corazón, pero lo entendí, le agradecí también también por su sí al Señor, ¿no? En eso que Él le pedía, por su testimonio. Lloré mis ojos enteros, pero se me vino a la mente esta imagen de esta niña con el osito y de ese Jesús que tenía un oso mucho más grande, mucho más lindo atrás. Y yo dije, esta vez, después de, no sé, 7 años, no sé cuánto había pasado, sí te voy a dar el osito, te lo doy, porque yo sé que hay algo mejor para mí, ¿no? Eh, y se lo entregué y recuerdo tener como un momento de oración, ¿no? Llorando y decirle, Señor, si eso es lo que tú quieres, te digo que sí. Le dije al Señor, sí, Señor, fiat, que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de Él, porque quiero que sea feliz realmente. Y yo sabía que esto era una posibilidad, entonces, Señor, sí, dame simplemente la gracia y lo único que me preocupaba era vivir ese viaje, pues viéndolo constantemente. Yo decía, llevo un año ahorrando para este viaje, 4 años planeándolo, como que lo anhelaba con muchas ansias, ¿no? Y como que yo me fui al otro día a la Almudena, a la capilla del Santísimo, me fui 3 horas, literal fui a llorar 3 horas, ¿no? Como lloraba, pero como diciéndole, Señor, sí, te lo entrego.
y también poniéndole esta preocupación que tenía como, listo, Señor, está bien, acepto todo lo que me pongas, pero pues, ¿para qué quieres que viva una JMJ, que es como un sueño gigante que tengo hace 4 años vivir? Viéndolo a él, que es algo que voy a sentir como que todo el tiempo en mi corazón hay una espina y hay un dolor. Y le pregunté al Señor por eso. Y el Señor muy lindo me contesta, ¿no? Como que a mí en esas oraciones, cuando se nos vienen pensamientos que sabemos que no vienen de nosotros, es cuando como que sabemos que es algo que está por encima de nosotros lo que nos habla, ¿no? Y en ese momento tuve esa experiencia y el Señor me dijo algo así como, es que yo te necesito así ahorita. Yo, ¿por qué el corazón roto en una JMJ? O sea, ¿por qué? Me dijo, porque yo te necesito blandita como una plastilina, como una masita, para poderte moldear. Porque quienes hemos ido a una JMJ sabemos que una JMJ te marca y te cambia mucho, como la vida, como que se derraman abundantes gracias en un lugar así, en un espacio así. Y Dios te habla bastante claro ahí, como que te dice cosas, ¿no? Al menos es mi experiencia. Y yo sabía que el Señor me iba a hablar y me iba a decir cosas importantes y algo importante iba a pasar ahí. Entonces, me hacía mucho sentido que me dijera, tranquila, es que yo te necesito así blandita, con el corazón blandito para poderte moldear con mis manos, ¿no? Y yo, está bien, lo acepto, Señor, ya entendí, ¿para qué? Entonces voy a vivir esto con la mayor alegría posible, siendo tú el rey de mi corazón, entendiendo que lo que voy a vivir ahí está por encima de todo, ¿no? Por encima de, mi, de mi cariño por esta persona, de mis amigos, de las circunstancias. Lo más importante eres tú. Tú sabes que tú seas el centro. Y después de esas 3 horas, como que por fin ya pude salir, caminar, explorar un poco Madrid, no la conocía, entonces pues como que le puse como mucha alegría y mucha esperanza también a lo que se venía. Luego me lo encontré ya pues el primer día que nos veíamos como todo el grupo era en París, y ahí pues lo vi, conocí al sacerdote que lo había estado acompañando. El sacerdote me llevó un regalo que me había mandado una de mis mejores amigas que sabía que yo estaba pasándola mal, eh, una carta y sí, como un regalito como para darme ánimo, porque él vivía en la misma ciudad que mi amiga, entonces como que mi amiga lo conoce y le dijo, padre, ¿le puedes llevar esto? Y encontrarme con él fue encontrarme con un rostro dulce del Señor que me había estado haciendo mucha falta, ¿no? Un papá, un pastor espiritual, eh, y me pareció lindo también pues haberlo conocido y haber tenido también como su compañía, su ánimo, su entusiasmo, más porque es una persona como chistosa, como alegre, entonces como que aparte de todo, incluso a veces en momentos que como que no sabía cómo lidiar con la situación incómoda, que además él estaba súper contextualizado, pues me hacía reír o alguna cosa, ¿no? Como que una persona con una empatía muy alta, ¿no? Entonces, al comienzo fue muy incómodo porque cada uno estaba por su lado, entonces como que casi no nos saludábamos, no nos veíamos. Pero algo que se me olvidó contarles es que en enero del 2022, cuando pues él ya me había dicho como que yo le gustaba, pero que él iba a seguir en su camino y que pues nos íbamos a alejar y eso, mi mamá me regaló un San José dormido. Y pues yo le escribí como una carta atrás pidiéndole por mi futuro esposo, o sea, como de verdad por el que es, ¿no? Y, y también recuerdo que una vez tuvimos una actividad con el grupo de amigos y como que teníamos que escribir en un papelito como una intención por la que necesitábamos que alguien más rezara. Y como que nos las repartíamos aleatoriamente y pues a uno le tocaba cualquiera. Pues resulta que me tocó la de él y en su oración decía por mi discernimiento vocacional. Entonces yo doblé ese papelito desde enero, creo, y se lo metí también pues al San José dormido, ¿no? Entonces yo pedía mucho pues por toda esta intención de que él fuera feliz y de que descubriera lo que el Señor quería para él. Entonces,
En ese momento, pues ya en la JMJ, volviendo, eh, a pesar de que no nos hablábamos, casi ni nos saludábamos, él me dice, mira, te compré esto, y me regaló un San José dormido chiquito, ¿no? Como que a pesar que no lo tengo acá, pero igualito al que yo tenía, pero chiquitito, ¿no? Y yo como que, bueno, como que no entendí mucho, pero bueno, lo recibí y yo dije, no sé. Yo estaba igual un poco como que triste porque yo sabía en el fondo de mi corazón que el momento en el que nosotros habíamos hablado no era el momento para hablar aún, como que no era el momento verdaderamente de cierre, sino que fue un momento donde yo ya no puedo más, como que no quiero esperar más, entonces ya quiero saber, pero realmente no había tomado una decisión. Eh, pero al ver, claro, ahorita entiendo todo lo que él también sufrió, como momentos en donde pensaba, no, sí, es acá, no, es por allá, como que tuvo como muchos altibajos y muchos temores en todo ese proceso en el que ese sacerdote fue fundamental en su acompañamiento. Eh, y él es muy transparente, entonces como que él igual decía las cosas que iba pensando y de alguna manera eso pues me causó un poco de daño porque a veces era así, a veces no, si no sé, espere, o sea, como que era una comunicación que no era tan clara porque su corazón no estaba claro, su corazón estaba discerniendo cosas importantes. Entonces, también tenía claro que yo debía cuidar mi corazón y el sacerdote habló conmigo y me dijo también, cuida tu corazón. Yo creo que ese no era el momento de la decisión definitiva, sin embargo, tú también, pues, cuida pues tu corazón y, y bueno, me dijo cosas muy bonitas y muy importantes que guardo en mi corazón. Y luego, entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a pasar cosas extrañas en el viaje. Entonces, la primera cosa extraña que pasó, o bonita, es que fuimos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, precioso lugar. Y pues cada quien estaba en lo suyo, o sea, casi no interactuamos. En todo caso, en un momento cae una lluvia torrencial y yo estaba con unos amigos y corrimos para cubrirnos de la lluvia y llegamos al, pues no recuerdo el nombre, perdón, en este momento, pero es donde está, como esta cavernita, donde está pues la Virgencita arriba. Y pues para que no nos mojáramos y pues eso siempre está lleno porque la gente, en la gruta, la gente quiere estar en la gruta y eso estaba lleno, habían peregrinos, bueno. Pero como estaba lloviendo tanto, los que quedamos dentro de la gruta, ya, fuimos los que quedamos un buen rato hasta que escampó. Y fue como, wow, qué afortunados somos, vamos a poder estar acá como medio solos, con que no había mucha gente. Cuando yo volteo, está él ahí y yo, oh, no puede ser, Dios mío. O sea, yo, virgencita, pero qué necesidad de encontrármelo en todas partes, ¿no? Como que al menos mándalo como a otro ladito, ¿no? Eh, y me puse un poco triste, como que yo decía, ah, tan bonita esa experiencia, pero otra vez la pregunta de, ¿para qué así, con el corazón todo, como todo, ahí todo dolido? Y en ese momento como que él perdón, no, él está en un momento como de oración, concentrado, y yo también estoy concentrada, casi como a punto de llorar porque empecé a hablar con la Virgen y le empecé a decir, mamita, por favor, ayúdame, no entiendo qué está pasando, para qué me lo estoy topando todo el tiempo. Estoy siendo muy feliz, estoy disfrutando, estoy en oración, viviendo una experiencia preciosa, espiritual, pero pues ahí igual está esto que me talla, una espina que me talla, ¿no? Y como que yo le estaba medio peleando a la Virgen, ¿no? Como, pero, ay, no, pero es que no, pero es que no. Y en un momento estábamos como que los dos parados bajo esta imagen de la Virgen, ¿sí? Y eh, como que él estaba ahí mirándola y se estaba mojando y yo tenía una sombrilla o un paraguas. Y yo dije como, bueno, para que no se moje, como que tampoco. Entonces lo mojé, perdón, lo cubrí
y empecé yo a tener una conversación con la Virgen. Él la miraba, estaba en oración, y en ese momento viene a mí un pensamiento que irrumpe completamente, y es como un pensamiento en el que ella irrumpe toda mi línea de pensamiento y me dice, pide que se le ablande el corazón. Y yo, ¿qué? O sea, no, esto no tiene nada que ver. O sea, ya tomó una decisión y ya, o sea, nada que hacer. Pídele que se le ablande el corazón. Y yo, no, ¿en serio? Pero yo dije, está bien, voy a obedecer. No sé por qué se vino ese pensamiento a mí. Dije, Virgencita, ayúdale a ablandar su corazón. Le digo así, como que callo todos mis pensamientos y digo esto que ella me inspira porque es algo que no viene de mí, por eso lo sé. Y en ese mismo instante que yo digo ablandale el corazón, él hace esto y me da un abrazo muy sentido, sí, como muy sentido. Y yo quedé como un poco confundida, pero dejé esa experiencia, como que la guardé en mi corazón y la dejé ahí, ¿no? Como que no me ilusioné, como que sabía que él ya había elegido pues ese camino. Sin embargo, sí me quedó la duda de no es el momento, no es el momento, y que igual en ese momento la Virgen me hubiera pedido que pidiera que se le ablandara el corazón. Digo, me pareció extraño, pero como que no le quise prestar mucha atención, sino seguir enfocada en mi oración, en mis momentos, ¿no? Seguí en eso, pero eh, cuando ya estábamos yendo hacia Portugal, teníamos pues la visita a Fátima, que también fue maravilloso, o sea, fue muy bonita. Eh, También estábamos en el bus ya llegando a Lisboa desde Madrid, un viaje largo en bus. Y en ese momento él había empezado como a volver a acercarse un poco, pero sin, digamos, algo contundente. Y yo también había entendido que yo no podía basarme en sus palabras, sino en sus actos, en sus hechos. Y para mí, pues sus hechos, pues indicaban que él iba por ese camino. Entonces, como que intenté ser muy firme con eso para que todo se hiciera bien, ¿no? De la mejor manera posible. Y para ese momento yo tenía el corazón ya preparado para la JMJ, ¿no? Solo me faltaba como también responderle como esas inquietudes que él también empezó como a manifestar como durante el viaje después de Lourdes. Y yo le digo pues toda mi experiencia, ¿no? Cómo fue el dolor que había también pasado, pero que aceptaba como ese plan de Dios perfecto, que lo soltaba y fue literal ese momento de entregar el osito, como que sentí una paz, un gozo enorme, lloré, pero fue un llanto de esos que como que te limpia y te sana, y dije, estoy lista para la JMJ, y estoy feliz, y estoy bien y voy a estar bien, ¿no? Como que en verdad no te preocupes, ¿no? Eso fue en el bus. Cuando ya estamos llegando a Lisboa, pues luego íbamos a ir a Fátima, como el otro día creo, eh, yo veo que a él se le escurren acá pues unas lágrimas y yo no, pues no entendí qué pasó. Pero bueno, pues seguramente también ya entendió que hasta aquí llegó nuestro barquito, que el Señor no, pues no lo llevó a puerto seguro porque no era su plan, ¿no? Y pues obviamente eso cuesta, nos cuesta pues mucho a los dos, pero bueno, ya pues pasará. Pero en Fátima, él como que empieza a buscarme, empieza como a, a romper mucho como esas barreras, porque literal ni nos saludábamos y ya al menos pues había como pues una relación cordial de amistad, etcétera. Y en un momento me dice, yo todavía no estoy cerrada. Y yo no sabía si enojarme o no sé, no supe qué entender, pero dije, hasta que sus palabras no estén secundadas por actos, pues no voy a distraerme de lo importante que era el Señor y ese encuentro también con la Virgen. Entonces como que lo guardé en mi corazón, pero lo dejé ahí como con mucha paz, ¿no? Hasta que pasó lo que tenía que pasar, y es que estábamos
Bueno, en la JMJ, para los que no saben, hay un evento que se llama, bueno, una actividad, no sé cómo se llama esto, que se llama el Parque del Perdón, que es que destinan un espacio gigantesco y ponen miles de confesionarios, y yo iba dirigiéndome hacia los confesionarios ese día, y se llama el Parque del Perdón. Entonces, todo el mundo se confiesa, bueno. Iba acompañando a un chico que es menor de edad, porque me dijo, me quiero confesar, y yo le dije, yo te acompaño, yo te espero ahí afuera, porque yo dije, bueno, chévere que se confiese. Y cuando iba llegando al Parque del Perdón, veo un mensaje de este chico que me dice, ¿dónde estás? Levanto la mirada y veo que él está ahí también frente al Parque del Perdón haciendo un examen de conciencia. Me dice, ven, yo quiero decirte algo. Y yo le dije, ok. Entonces el niño que estaba acompañando, un muchacho joven, menor de edad, entra a confesarse, y yo me quedo con este chico, pues, ahí afuera del Parque del Perdón, en un prado muy bonito. Estaba haciendo su examen de conciencia, no lo suelta, me coge las manos, me mira a los ojos con lágrimas y me dice, yo no me había dado cuenta, pues que en medio también del dolor que yo he experimentado, o la contradicción, o todo este proceso en el que Dios me ha ido llevando, pues he pensado mucho en mi bien, en mi proceso, en mi, sí, como que en mi discernimiento, y, y como que se me olvidó un poco también tu corazón o tus necesidades. Sé que te hice daño, te quiero pedir perdón por eso. Yo estaba como en shock, o sea, yo no sabía qué decir, pero fue un momento muy bonito de mucha paz. Y me dice, yo no, yo no estoy dispuesto a perderte, no quiero perderte, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por ti. Quise negar todo esto por muchos meses, racionalizarlo, dar respuestas robóticas, frías, pero siempre que vuelvo a mi corazón, así como Dios, pues como que me cautivó, me enamoró, me llevó a un lugar determinado, pues nuevamente experimento ese llamado de Dios por acá, pero contigo. Y me dice, como casi llorando, como espero que no sea muy tarde, ¿no? Entonces, en ese momento yo no supe qué decirle, yo estaba asustada, porque también sabía que tenía que cuidar mi corazón, y no sabía si eso pues ya era su decisión definitiva o no, como que simplemente me lo dijo. Lo único que pasó fue que nos dimos un abrazo y bueno, él se fue a confesar. Yo esperé pues a la persona que estaba como acompañando, y creo que al otro día él busca al sacerdote y le dice, bueno, padre, hablemos, tú que me has acompañado, pues eres mi consejero espiritual, como quien lo guía en ese proceso. Eh, ya tomé la decisión, yo quiero apostar por este nuevo camino, ser dócil, ¿no? Como ya no aferrarme más como a mis propios planes, incluso a mi propia forma de pensar o de entender la vida, sino también dejarme guiar por ese soplo del espíritu que hace tanto tiempo está como moviendo mi corazón, ¿no? Más o menos en sus palabras, algo así. Eh, fueron a una catedral, eh, bueno, él fue a una catedral y lloró, soltó, entregó, y yo nunca, cuando lo volví a ver, después de ese episodio, que fue como en un evento masivo de la JMJ, como antes de un evento masivo, no recuerdo cuál, creo que el Via Crucis o algo así, yo nunca había visto un hombre más feliz, o sea, salió radiante, ese hombre como que estaba confundido, sin saber qué hacer, triste, como tantas veces, como que estaba feliz, gozoso, como con el rostro iluminado, y eso que había llorado un montón porque fue también soltar todo un plan, soltar algo que él había creído que era como su camino hasta ese momento, y abrirse una nueva
etapa de vida, a un nuevo camino, sin nada, empezar de cero otra vez, ¿no? Aprender de nuevo como niños chiquitos, ¿no? Y estaba muy feliz, ¿no? Entonces me dice, yo me pongo feliz, en ese momento estábamos con todo el grupo, evidentemente la gente no tenía ni idea de todo lo que él había estado viviendo los 8 meses previos, entonces no, digamos que no podíamos manifestar nuestro cariño, digamos, abiertamente, porque pues para la gente él, digamos, todavía estaba en el proceso y pues lo que optamos y lo que, digamos, hicimos fue irle contando a las personas poco a poco, ¿no? Como por grupitos, como toda esta historia, ¿no? En ese momento también el sacerdote cuando ve que él me da la noticia, eh, nos acompaña pues a un lugar en el que tenemos un momento los tres muy bonito de como de cierre de todo ese proceso de incertidumbre, de dificultades, de no saber, en donde Dios ya había hablado, se había manifestado y en donde ya se había tomado pues una decisión, un poco animándonos a continuar en nuestro camino de fe, ahora en esta nueva etapa. Él también diciendo, yo aquí ya cumplí mi misión, que era acompañar a una persona pues en un discernimiento. Eh, nos abrazamos, fue un momento muy hermoso, muy sanador y que me dio mucha fuerza y mucha paz para continuar con firmeza en eso, a pesar de, pues, de mis heridas o de mis inseguridades, como que eso me sanó mucho, ¿no? Ese momento. Y bueno, después de eso me pidió ser su novia varios días después, un tiempo después, me llevó a un lugar donde hay un lago y ese lago tiene barquitos. Entonces, bueno, se esforzó un montón, lo planeó y fue un momento donde por primera vez había sido elegida, ¿sí? Con toda la libertad del mundo. Y toda esta historia tenía que ser así para que hoy tuviéramos la relación que tenemos, para que hoy tuviéramos la fortaleza, el entendimiento, el corazón puesto en el Señor y poder sortear todas las dificultades que se nos puedan presentar o que se nos estén presentando. Me di cuenta, y esto quiero que les quede como muy guardado en su corazón, que el Señor siempre cumple los anhelos de nuestro corazón, pero tenemos que entregarle ese osito, tenemos que rendirnos ante Él y no querer hacer las cosas a nuestra manera, pero Él siempre quiere darnos más, ¿no? Él, como decía Chiara Corbello, no recuerdo su apellido, Dios no quita nada y si te lo quitas para darte más, ¿no? Y tal cual así fue, y hoy veo con ojos de mucha esperanza toda mi historia y con mucha esperanza también mi futuro, a pesar de que puedan venir adversidades. Estamos discerniendo en este momento también nuestro llamado al matrimonio, si es la voluntad del Señor. Estamos viviendo hoy lo que el Señor nos presenta. Eh, Él fue quien me animó a poner mi consultorio de terapia psicológica porque creyó en mí, porque sabía que era el sueño que tenía en mi corazón y ha sido una aventura preciosa ese trabajo, poder tener el honor de que otra persona me abra su corazón, para mí es algo que veo con mucha reverencia, con mucho amor y que veo en sus rostros el rostro del Señor que me llama, que me invita a servir, que me invita a ser esa persona que también ayuda a llevar esa cruz de otros y ayuda también a aliviar esos sufrimientos que tanto pasan las personas, ¿no? Cuando pues necesitan o buscan ayuda. Entonces, esa es mi historia. Mi mensaje es, Dios te quiere feliz. Todas tus lágrimas tienen una razón de ser, tienen un propósito. Dios es siempre fiel, nunca nos falla. Y lo único que nos pide es que le demos el control de nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos.
yo ni en mis mayores sueños, ni en todas las listas que yo hice, hubiera podido poner en mi mente y en mi corazón a la persona que Él me ha regalado, al trabajo que Él me ha regalado. Entonces, vale la pena, y vale la pena tener esa esperanza de que pase lo que pase de aquí en adelante, el rey en mi corazón debe ser Él, y si es Él, y si yo se lo pido, todo va a estar siempre bien. Un saludo para todos ustedes, gracias por escucharme y que Dios los bendiga.